Sí, ¿verdad? Ahí se ve. Sí, sí, se ve Sí. perfectamente. Adelante, Ah, ok. Luis. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estaba yo, le digo que estaba yo muy emocionado y un poco nervioso porque eh, quiero compartirles cómo es lo que yo hago del cartel, cómo lo fui aprendiendo. Por eso puse esta plática, se llama El contenido antecede al diseño. ¿Sí? Em- eh, Antes de todo esto, hace muchos años una maestra me comentó que ya tenía que empezar a pensar cómo era, yo cómo percibía el cartel, qué era para mí el cartel, ¿sí? Y para mí es esto, ¿no? Es un mensaje visual en las calles que da testimonio del lugar. Siempre busca la síntesis, en pocas palabras es poesía efímera. ¿Sí? Lo que eh, es una de las partes que me gusta mucho del cartel, pero sé que solo perdura por un momento si está en las calles, que es donde debería de estar siempre nuestro cartel, ¿sí? Para que los demás lo consuman. Se hace muchísimo cartel, como dice Ivo, en todos los países, en todas las ciudades, y a veces nadie conoce quiénes son los cartelistas, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es dar un mensaje con esto del cartel. ¿Sí? Pongo algunos diseñadores de cartel que a mí se me hacen bastante interesantes, porque para mí fueron en un principio una influencia. Hay de todos años, pero pongo hay muchísimos. Pongo algunos diseñadores de cartel, porque para mí fueron de los que fui retomando ciertas cuestiones para mi trabajo. ¿Existen tipos de cartel? Sí. Esto me lo comentó el maestro René Ascuy hace muchos años, era anecdótico, metafórico, simbólico. ¿Sí? Esto era por su contenido visual y por su contenido semántico. Y tenemos subdivisiones que son comerciales, político-social, cultural, etcétera. ¿Sí? Y estos son los elementos del cartel que usamos, son las figuras retóricas, que es una disciplina antigua que pretende convencer y persuadir con el lenguaje. Tenemos desde fonéticas, morfosintácticas, de repetición de palabras, de adición de palabras, por omisión. Nosotros usamos mucho, como se veía en la diapositiva anterior, tratamos de usar mucho la metáfora, ¿sí? Este complemento de conceptos para generar un concepto nuevo. ¿Sí? Pero todas estas las usamos al día a día. Nosotros estamos llenos cuando hablamos de figuras retóricas y posiblemente no lo sabemos. Si nosotros estudiamos esta parte de la retórica, que lo tenemos en el lenguaje, y lo tratamos de aplicar a la imagen, vamos a generar unos carteles muy buenos, porque vamos a conocer perfectamente cómo es que ensamblamos esa imagen, cómo ensamblamos ese concepto, cómo ensamblamos ese cartel. ¿Sí? Tenemos también otras que son semánticas por antítesis, paradoja. Curiosamente, yo trabajé hace unos años estaba trabajando en una agencia y hacía yo mucho cosas publicitarias. Y me di cuenta con una persona que trabajaba con nosotros que lo que más se usaba en esos momentos era la hipérbole, la exageración. Era lo que más se usaba, en lo que más recurríamos. Y no solamente nosotros, otras personas también hacían eso. Y con eso nos dimos cuenta que teníamos que empezar a cambiar un poquito el concepto de lo que queríamos demostrar nosotros. ¿Sí? El cartel se usa también en la composición, ¿no? A mí me gusta mucho esta composición de ley de tercios que viene de la fotografía, pero me ayuda mucho a equilibrar la imagen. ¿Sí? Yo ocupo mucho esto, hay muchísimas, hay sección áurea, hay varios tipos de composición, pero en mi caso me gusta mucho usar esta forma de composición. ¿Sí? Lo ocupo con este tipo de carteles, un cartel que hice en 2016 para le pasó algo muy feo aquí en la Ciudad de México y el resultado fue una imagen fuerte. Eh, me llamó mucho la atención lo que pasó, se me hizo una desgracia, habían matado gente, la habían encontrado en pedacitos y dije, voy a hacer un cartel sin ánimo de ganarme nada en esos momentos. Y esta es una fotografía que saqué de un bote de basura que tengo en el trabajo y la volví un alto contraste y coloqué estas tipografías en estilo stencil y añadí estos vectores, ¿no? Para saber lo que había pasado y claramente el logo de Hecho en México. Después
Lo traté de sintetizar lo más que pude en la parte hasta del color, usando 2 tintas para hacer una reproducción, pero esos momentos son los que de momento te marcan cuando estás haciendo cartel. A mí ese tema me pegó muy fuerte y empecé a hacer este cartel. También hablamos un poquito de recorridos visuales. Esto fue un cartel para Nicosia en Chipre, y el recorrido visual que va de izquierda a derecha, baja para seguir con el texto, recorre otra vez de izquierda a derecha y sube para terminar en la imagen. Y estos recorridos visuales los hacemos nosotros a veces inconscientemente, pero tenemos que pensar que alguien más lo va a ver y que tenemos que hacer que esa persona vea ese recorrido visual y nosotros entenderlo como diseñadores. Tenemos que entender esa parte de los recorridos porque es una forma también de composición. Nos va a ayudar. En el caso de este que está, este moradito, el recorrido visual empieza aquí, baja aquí, regresa aquí y sube de nuevo. Hace el mismo recorrido. Son 2 carteles de, este es creo que 2016, este es 2017, pero hacen el mismo recorrido visual, ¿sí? Algunos son más sencillos, algunos recorridos, bueno, este solamente fue de aquí hacia abajo para ver la figura. En este caso quería yo que la figura tuviera un impacto más fuerte y me centré completamente en que la figura fuera lo primordial del cartel. Y bueno, en otros casos, ya cuando experimentamos un poquito, este es un cartel tipográfico y bueno, la experimentación es que hay que tratar de leer completamente la tipografía, ¿no? Es para la ciudad de Nápoles. Es un evento que habla solamente de tipografía, son carteles tipográficos y en este caso me dediqué a ilustrarlo. En algunos de mis carteles trato de usar diferentes técnicas porque es a veces lo que se requiere, ¿sí? Quería yo hablarles un poquito de esto. Este es un método que hace muchos años me enseñaron en un taller de cartel precisamente, que era un esquema del pez, que si no mal recuerdo este esquema viene de los de sistemas computacionales, o ellos también usan uno muy parecido a este, porque tengo un compañero de trabajo que lo vio y me dijo, yo uso uno igual para algo de programación. Lo curioso es que de todos lados estamos rescatando, esto es algo también muy interesante, cómo nosotros de otras cosas podemos hacer nuestra metodología. ¿Sí? Posiblemente ellos lo tenían primero, o a lo mejor nosotros, no lo sé, pero cómo se mezcló esto para nosotros resolver problemas de diseño. Yo aquí lo represento mucho porque lo hago para mis alumnos. ¿Sí? Este es el tema que van a usar, la representación gráfica, causas, consecuencias, representaciones, cuáles son las técnicas que van a usar y las soluciones. Siempre les pongo que hagan 3 soluciones mínimo. Lo importante del cartel para mí es el bocetar y el tener la idea. Ah, con cada de mis carteles siempre trato de bocetar algo, ¿sí? Tengo que bocetar previamente, si no, no puedo tener como esa fluidez. Ahora lo hago un poco más mecánico porque lo hago de forma escrita, ¿sí? Previo a sentarme a bocetar, hago la parte escrita y lo escribo tal cual es mi imagen, tal cual quiero que se vea mi imagen y cuál es el concepto que quiero representar, ¿sí? Después de esto, una maestra también me comentó que tenía yo que usar un esquema ya personal, ¿no? Algo que me funcionara para mi trabajo día a día. Esto lo hago también para mis alumnos, pero esta es una forma de que uso, ¿no? Tengo figuras retóricas, siempre procuro con los alumnos que usen la retórica, que usen esto. ¿Cuáles son las que usan? ¿Cómo lo van a usar? Seleccionen alguna y sobre esa vamos a trabajar la imagen, ¿sí? Después pasamos a palabras clave. Las palabras clave son palabras positivas o negativas del tema, ¿sí? Y después hacemos con estas 2 palabras una compuesta y damos un primer resultado. Aquí voy añadiéndole un poquito más de resultados para que este último sea el que me ayude a sacar mi imagen. Pero mi imagen también la escribo, ¿sí? Escribo, o igual lo que les digo, escribo cómo quiero que se vea mi cartel, cómo se debería de ver esa imagen del cartel. Me apoyo también del círculo cromático, dependiendo a veces la necesidad o los sistemas de reproducción. A veces alguien te puede decir, solo lo necesitamos a una tinta, busca una tinta para usar o necesitamos 2 tintas. Vamos a complementar aquí con esta parte del círculo cromático.
Y esto que aprendí directamente en una agencia, ¿no? A usar trilogías publicitarias, ¿sí? Trilogías publicitarias donde hay un sustantivo, un adjetivo y un verbo. A veces, como diseñadores, tratamos de, tenemos que hacer que nuestros textos complementen nuestra imagen, ¿sí? Pero podemos ayudarnos de estas partes, de la parte publicitaria, para generar ese texto que refuerce completamente la imagen. También existen trilogías de verbos, trilogías de adjetivo y tenemos eslogan según su estructura gramatical. Aquí los tenemos donde aparece el producto y la marca, donde solo figura el producto, donde solo aparece la marca o donde no aparece ni producto ni marca. Y los eslogans según contenidos semánticos pueden ser informativos, prometedores, selectivos, intrigantes y laudatorios. Tenemos otros que evocan el futuro, que evocan el pasado, eslogan que luchan por la supremacía o eslogan desde el discurso, hay desde actividad, desde vocación y desde relación. Después también a mis alumnos les comento qué técnica van a usar. Va a ser vector, va a ser ilustración, va a ser una maqueta, va a ser un fotomontaje, va a ser mixta u otra. Eso ellos lo tienen que pensar para que puedan resolverlo. A veces les digo, ok, este cartel solamente va a ir una tinta, necesito que resuelvan un problema una tinta. O solamente va a ser blanco y negro, o solo en escala de grises. Es un reto para todos nosotros hacer eso, porque nos va alimentando y nos va dando herramientas, ¿sí? Para ir trabajándolo de una forma mejor. ¿Sí? Puntos que yo considero que deben de pensar siempre que se haga un cartel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es ese elemento que lo va a diferenciar? Tenemos que tener una justificación del trabajo, no solamente sentarnos y diseñarlo. Y no puede ser completamente nuestra justificación el boceto. Para mí es muy importante que la justificación sea escrita, ¿sí? La justificación de nuestro cartel tiene que ser escrita. Tenemos que conocer nuestro cartel de arriba a abajo. ¿Qué concepto vamos a representar y cuáles son los caminos creativos? Aquí me refiero a los caminos creativos porque a veces es la técnica o a veces son cuánto vamos a hacer de ese tema. Puede ser una serie completa, puede ser solo un cartel, cómo vamos a representar ese cartel. ¿Sí? Por eso siempre pongo cuáles son los caminos creativos. Y bueno, aquí se los pongo así como una anotación de que preferencia hay que hacerlo de forma escrita. Estos puntos siempre les digo que los consideren previo a sentarte a bocetar, previo a agarrar un sketchbook y estar haciendo boceto, boceto, boceto. Considera estos puntos y anótalo. Te va a funcionar muy bien. Por ejemplo, es una serie que fue para la Bienal, donde estaban hablando de refranes. ¿Sí? Nos daban un refrán y nosotros teníamos que representarlo en un cartel. Que fue el primero que hice fue a partir de un texto un fragmento de una película que vi, donde le dice que se sentía muy gallito. De ahí me surgió la idea y empecé a hacer como la representación. Viene de una película de Tintán, un cómico, que era Pachuco, y de ahí retomé toda la esencia para hacer esta figura. Pero conozco, lo que a mí me importa es que conozcan cómo lo forman, ¿sí? Yo ahorita les di la explicación rápida, pero yo en ese momento tenía yo el pequeño discursito ese que escuché, tenía yo el refrán, los uní y empecé a generar la imagen, ¿sí? Este es un poquito de experimentación hasta en técnicas. Me gusta mostrarles esto porque me da mucha libertad. Es para un festival de jazz en Polonia, pero me da la libertad como de ser expresivo. En el primer caso es un boceto completamente a estilógrafo, muy suelto, con mucho movimiento, porque la música lo requiere. Esta música tiene eso, tiene la improvisación. En este caso estaba tratando de improvisar esa figura y esa imagen a partir de lo que estaba yo viendo. En el segundo caso es igual. En el tercero ya me fui un poquito más a la representación más detallada. Y en este cuarto es una maqueta. Lo que les digo es que hay que experimentar como con las técnicas. Esta fue una maqueta que hice con cartón, conseguí los muñequitos, ensamblé, coloqué luz, hice toda la conexión y tomé la fotografía. Trato de que en algunos casos, como uso mucha textura para mis carteles, esta textura que ustedes ven atrás es de una pared que está en mi trabajo,
Me acerqué con una cámara, tomé una foto y me guardo mi textura. En este, en este que es el quinto, hago mucho con la experimentación del personaje que estaba yo representando, de la repetición y de los sonidos, ¿no? De todos los sonidos que él generaba con la trompeta, cómo se repartían para todos. Las tipografías un poco más orgánicas para que tengan más movimiento. Y en este caso me fui a una representación completamente ilustrada, ¿sí? También existe el cartel tipográfico, ¿sí? Estos carteles son para ciudades. Aquí juego mucho con la caligrafía, con la fusión de formas, con el cambio de tipografía. Y esto, les soy sincero, me ha ayudado mucho a hacer estos carteles tipográficos, a complementar mis carteles con imagen, porque esto es un reto diferente, hacer que la tipografía se vuelva expresiva, ¿sí? Ese es un reto bien diferente, bien difícil. Aquí, por ejemplo, este me gusta mucho, el de Berlín, porque fue un trabajo completamente caligráfico, basándome un poquito en su caligrafía gótica alemana. Estaba, de ahí como tomé un poquitito nada más, pero lo fui usando. En algunos, como haces las contraformas, como este de Buenos Aires, les digo, en este caso me gusta mucho hacer estos carteles tipográficos. Llevo años haciendo, participando con ellos. He de tener unos 30 carteles tipográficos que muy poca gente los ha visto, pero me gusta mucho esta experimentación porque la tipografía juega un papel bien importante en el cartel. Y a veces también tenemos esta parte de colaboraciones. Estas fueron colaboraciones con gente de otros países. Fue un evento que organiza Worldwide Designers, donde nos daba un tema y nos decía que participáramos con alguien más. Teníamos que hablar con ellos y juntar las ideas. En algunos casos, por ejemplo, en el primero y en el tercero, la ilustración es completamente mía y yo les di la ilustración y ellos hicieron toda la demás composición. Ellos a mí me dijeron, yo no ilustro, tú ilustras, dame la ilustración, yo hago la composición. Ok, llegamos a un acuerdo. Este estuvo muy padre, no esperábamos hacer algo así. Es la fusión, son los dos dioses como de la muerte de nuestras culturas, pero el día que era el último día de entrega y yo apenas había terminado la ilustración, él estaba empezando su ilustración y me dice, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo, mándame tu imagen, yo hago la composición y de momento hizo esta composición bien padre de las dos imágenes fusionándose y lo único que me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo los logos, no tengo ya tiempo, ponle tú los textos. Y sí, le dije, no quiero tocar la ilustración, voy a poner un texto muy pequeñito y el logo del evento. ¿Sí? Aquí también fue una colaboración con una persona, creo que de Rusia. Él trabaja una síntesis muy buena, así que teníamos que llevar el cartel a la síntesis. Él fue el que dio toda la idea, yo hice la representación y él hice la composición. Le gustó mucho la parte como del trabajo que ya hice de digital, porque pensó que no entendía yo su idea. Me mandó un boceto bien extraño y le dije, no, sí, sí te entiendo, yo hago toda la representación. En este caso también hice yo la ilustración y bueno, en este también fuimos los dos. A veces lo rico que nos llevamos de este tipo de cosas es toda ese reparto cultural con ellos y cómo ellos nos van entendiendo y nosotros entendemos su cultura y vemos también sus formas de trabajar. Aquí fue mucho sentarnos a hablar cada uno qué es lo que queríamos hacer, cómo veíamos la imagen. En este caso, en el segundo, nunca nos mostramos un boceto. Solamente dijimos, vamos a trabajar con esta parte de nuestra cultura y vamos a ponerlo. Y al final salió algo muy bueno. Les traigo esta imagen porque fue una exposición que se organizó aquí en la ciudad, de donde soy. Era para una feria de libro. Su tema principal era los libros del Dr. Seuss, que obviamente es el creador del Grinch, del gato y todo eso. A mí se me ocurrió hacer estos dos carteles y me centré primero en la figura del gato para hacer este cartel. A mí este cartel me gustó muchísimo porque me salí del contexto de la ilustración del Dr. Seuss, ¿no? De todo lo que conocemos del estilo de ilustración del Dr. Seuss, pero curiosamente los niños que fueron solo reconocían este producto,
este gato. Estaban los dos expuestos y decían, pero ese no es el doctor Zeus. Ahí entendí que hay que pensar también para qué mercado íbamos. Estábamos trabajando para niños y tenía yo que hacer una representación más ilustrada. Otro tipo de imágenes, híjole, este me ha dado muchas buenas satisfacciones. El original es este es el primero que hice, pero también les digo que tienen que pensar a veces en las salidas de impresión y cómo funciona. Hay que, aquí hice esta representación en blanco y negro porque alguien me lo pidió para una playera. Lo traía en una playera, hicimos la imagen y tenía yo que quitar el color y ver que mi cartel también funciona con otra aplicación. ¿Sí? También hay que pensar un poquito en eso. Este es otro cartel, es igual contra la parte de el terrorismo y todo eso. Me, me llamó mucho la atención porque lo saqué de una frase que escuché, de perdónalos, ellos no saben lo que hacen, y teniendo todo el contexto de lo que estaba pasando para ese evento, llegué a la síntesis de esta imagen. Si se dan cuenta, trato de trabajar algunas cosas en vector, algunas cosas ilustradas, algunas cosas en maqueta, algunas cosas en fotografía, como el cartel del Monopolio, y algunas cosas ya también ilustradas, ¿no? Este es para el terrorismo. Y como aquí estoy usando mucho la metáfora en la fusión de las imágenes, ¿no? Usando lo de el ajedrez y la, y la granada. A veces con tipografías un poquito más orgánicas, con más movimiento, no tan finas, pero sí trato de usar ese tipo de tipografías. Sí, a veces elementos, les digo, trato de hacer la fusión de eh, textos, de imágenes, que te den un nuevo concepto. Hay que pensar en todo ese tipo de cosas para el mensaje que queremos representar. Este fue un poquito más sencillo, esto me fui a la parte simbólica completamente, era para Cracovia, era el 40 aniversario de que entraba la UNESCO, y lo que hice fue de una foto que encontré de los edificios que están en su centro histórico, por decirlo así, me fui a hacer la representación lineal para sacar solamente sus símbolos, y sus símbolos sobreponerlos y que generaran esta imagen. De William Shakespeare, el King Lear, la fusión de las dos imágenes, del corazón, del amor, del rey, eh, de una forma muy sencilla. Esto, a veces queremos hacerlo tan complicado o tan saturado de elementos que nosotros mismos echamos a perder nuestro cartel. Si a veces llevamos a la síntesis la imagen, es mejor que el concepto se va a transmitir mucho más rápido. Este fue para el Día de Muertos aquí en México, retomando toda la parte cultural que hay. Me, había un evento del Día de Muertos y yo quería participar y no podía, no tenía yo el tiempo y de momento me senté y dije, voy a trabajar este cartel y empecé a hacerlo con todos los elementos que yo conocía. Y al final esta imagen me encanta, me gusta mucho cómo quedó la representación y, y fue gracias a todo lo que yo conocía previo a. Para una ciudad en China, teníamos que hablar parte de escultura y esto yo lo saqué de uno de los sellos de los guerreros, de una foto muy pixelada que encontré, que alguien me ayudó, me pasó, me dijo qué significaba. Traté de ampliar lo más que pude el sello y traté de representar el sello en una parte ilustrada. Esto que es igual, algo completamente simbólico, no es metafórico ni anecdótico, es algo simbólico de algo que es parte de su cultura. ¿Sí? Para el Día Mundial del Medio Ambiente, la fusión de las imágenes, como la superposición, la solución, a veces tenemos que pensar en todo eso, aquí en la parte que dejé la parte blanca de las hojas, la ausencia de eso en nosotros, ¿no? Y ese es un mensaje muy pequeñito que a lo mejor no todos lo tienen que captar, pero nosotros tenemos que también tener esa intención
para hacer pensar al espectador qué es lo que va a ver de nuestro trabajo. Este fue para el Festival Internacional de la Imagen aquí en México. La- es, en esta parte es algo muy metafórico y en esto me fui a la parte muy simbólica, tanto de la jaula como del corazón y del mapa, y al formarlo se vuelve una imagen completamente diferente, ¿no? Esto fue para, creo que hablaba sobre de las fronteras, que no debería de haber fronteras en nuestro planeta. Sí, tomando igual elementos aquí de la cultura mexicana, pero también algo que de este cartel me hizo trabajar fue esta parte. Esta parte del texto, aunque es un texto muy largo, pero sí lo quise colocar para que también la gente conociera parte del contexto de toda la imagen, de todo lo que tenía que hablar la imagen. ¿Sí? No solamente iba a poner esta parte del mensaje principal, quería yo que ellos también entendieran un poquito cómo generé esta imagen y a partir de qué conceptos. Algo un poco más sencillo de cómo nosotros mismos contaminamos y acabamos con nuestras especies. En este caso, tipografía hecha a mano. No hay, eh, a veces tenemos que también pensar que la imagen debe de ser bastante fuerte, bastante bien mandado el mensaje y que la tipografía solamente refuerce el concepto. Y también me gusta esta parte como de la experimentación de la ilustración y cosas de la composición. Esta composición está bastante extraña, pero aquí era sobre la ciudad de Bardejo. Me dediqué a hacer solamente el reloj, que es famoso de la ciudad, pero lo llevé a una parte ilustrada, como si fuera de esas caricaturas, de esos layouts, bueno, de los diseños de escenarios. Quería que se viera de ese estilo. Les digo que hay que conocer bien de qué vamos a hablar. Este cartel lo hice hace 2 años o 3, no, hace 2 años, y estábamos hablando fue un evento en China donde nos dijeron que teníamos que hablar sobre lo que estaba pasando en el medio ambiente. Estaba yo investigando sobre todo lo que había pasado, estaba yo viendo algunos documentales y descubrí que este tipo de botellas son de las que más se tiran, de las que contaminan bastante, y hice la representación con los peces que pasan sobre esa botella y mueren, ¿no? Y si no estuviera la botella estarían vivos, ¿sí? Les digo que tiene que ser algo muy. A veces tenemos que decir, bueno, hay que experimentar con las formas. Estos son trazos muy orgánicos, muy rápidos, muy sueltos para hacer esta parte de la fábrica que contamina nuestro planeta, ¿no? Por ahí, les soy sincero, he encontrado uno que otro cartel que se parece muchísimo, pero la representación es diferente. Vaya. Y también me gusta hacer partes caligráficas. ¿Sí? Esto es una composición caligráfica que fue para el Día Internacional del Diseño y para el reggae póster, que también hay que tener el contexto de todo lo que vamos a hacer. Si no somos a veces expertos en el tema, hay que empaparnos del tema, leerlo. Aquí en este caso es sobre la música reggae. A mí me gusta y conocía yo el tema bien y dije, esta va a ser una de las imágenes que me va a gustar el resultado. Hay que conocer a veces la cultura, conocer cómo es la música, bueno, en este caso, y qué es lo que vamos a representar. Un, un homenaje a uno de mis maestros, René. Tenía yo una idea, su cartel más famoso es el Besos Robados, y bueno, aquí hice esa representación con las flores, el globo de partida y el beso que se va con él, ¿no? Pero ese es un contexto a lo mejor muy personal que yo sí tuve para este cartel, porque yo conocí a René, fue mi maestro, y vaya, conviví mucho con él, y cuando murió sí me pegó fuerte. Y este cartel originalmente solo lo hice para mí, no, el afán no era de mostrárselo a nadie, y donde estudié le hicieron un homenaje y me preguntaron que si podía yo hacer un cartel para René. Y les dije, no puedo, ya lo tengo. Se los entrego de una vez porque fue alguien que admiré mucho.
Y a veces es también la parte de la ilustración, me gusta mezclarla para el cartel. Por ejemplo, era para la feria del libro. Y cómo usar a veces hay que también complementar. Esta tipografía está usada por este tipo de movimiento de las olas que hice en la ilustración. ¿Sí? Usé una caligrafía script para hacer el complemento con esta parte de la tipografía. Al igual que el otro, fue para el Día de Muertos y quería que tuvieran la gente que lo viera, tuviera un texto de refuerzo para ellos entender como el contexto de lo que se está hablando. Esto es algo que llevo unos años trabajando para el Festival de San Diego sobre carteles latinos del Festival de San Diego y también para los carteles de un festivales de cine, ¿no? Este es el Animayo y este es el Cine de Soria. Si se dan cuenta, en estos ya me voy mucho a la representación de la ilustración porque así se requiere, ¿sí? Ellos trabajan mucho con la parte de la ilustración. Me gusta mucho trabajar con la parte de los mensajes, pero también hay que ver cómo vamos a implementar este tipo de mensajes con las ilustraciones. Y bueno, quiero mostrarles un poquito con algunos de mis carteles el proceso. ¿Sí? Este es un proceso este es un previo, esta es la parte de tinta china, que es de parte de mi boceto, paso a la parte de color, paso a la parte de retoque, pruebo con algún fondo y paso a la parte de la realización. ¿Sí? Este es un cartel fue para un evento de ilustración donde quise trabajar tipografía ilustrada. Toda esta tipografía está empezada así, están trabajados sobre una hoja. Me llevó muchísimo tiempo el entintado, el retoque y la composición, pero creo que tenía todo digámoslo, ese sabor latino y cultural para una frase, ¿no? Que es la frase es Marichihueu y la traducción es una y mil veces venceremos. Y bueno, la síntesis es importante. Este cartel que hablaba sobre lo que estaba pasando en México o lo que pasa en la actualidad con nosotros en México, este cartel fue el que me abrió la puerta a hacer todo lo que me gusta del cartel. Más de 10 años atrás estaba intentando hacer cartel, y no podía. En algún momento en el trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer un cartel tenemos un evento sobre el mes patrio, tienes que hacer un cartel. Se me ocurrió hacer este cartel y lo primero que me dijeron es, no funciona, no nos sirve, queremos algo más ilustrado, hice una ilustración y este cartel curiosamente lo mandé a Japón, a una trienal. Y ya que me había ayudado por vencido con el cartel, ¡pum!, queda seleccionado. Y es el que me empezó a abrir como el panorama y me dio esa ansia por hacer cartel, por querer mejorar todo lo que hacía de mi cartel. Y bueno, este ya fue muchos años más para acá. Este fue un primer lugar que gané en la ciudad de Chipre y años atrás había dicho, el día que gane un evento de cartel me voy a retirar. Es mentira, después de llevo más de 3 años o 4 haciendo todavía cartel, no lo puedo dejar, pero hablaba sobre la pasión que siente el diseñador. Yo aquí traté de usar como todos esos miedos, frustraciones con la parte de los tentáculos, a veces el tiempo que no tenemos, las manos señalándote que lo estás haciendo mal. Traté de disfrutar mucho este cartel y gracias a que también lo disfruté, creo que por ahí fue algo que ayudó a que fuera el primer lugar, porque fue algo que disfruté muchísimo y sabía yo todo el contexto que teníamos alrededor, ¿no? Los diseñadores. Y bueno, gracias. Y si hay preguntas, Ivo. Estás apagado de tu micrófono. Profe, tiene el micrófono Sí, apagado. ya. Deja de compartir la pantalla, Luis, para que puedan hacerte preguntas. Sí. Listo. Ya, listo.
¿no? Muy interesante. Ya vieron lo que les platicaba de la pericia comunicativa de Luis. Pues, ¿qué puedo decir? Maneja ampliamente el discurso visual con todos los elementos retóricos, simbólicos. En realidad los carteles se manejan así y la publicidad es así. Los publicistas manejan la semiótica. Lo que Sí, pasa es que a veces, y es lo que yo le decía de los clientes, se casan con ciertos patrones y repiten fórmulas y repiten fórmulas y repiten fórmulas y condicionan a la agencia de publicidad a irse por ese lado, y ahí es donde la parte creativa empieza a resquebrajarse. Porque está bien que haya unas fórmulas ganadoras, pero si tú te la pasas repitiendo fórmulas ganadoras, entonces terminas agotando el discurso. sí, Entonces, claro. y ese es un problema que tenemos en Panamá. Se agota yo, por ejemplo, yo estoy anonadado. Antes siento yo que la agencia de publicidad en Panamá tenía mejor discurso, y ahora cuando yo veo los anuncios en las calles, Dios mío, a veces ni entiendo ni el texto que aparece ahí lo puedo leer. O sea, ni la imagen, si no se van por algo tradicional, clásico, fotográfico, de la familia, si es un banco, la familia, y si quieren hacer algo raro, de repente yo digo, pero ¿qué me están diciendo a mí ahí? O sea, olvídate de 3 segundos, Luis. O sea, dicen que 3 o 4 o 5 segundos. Es que ni 10 segundos, ni en 15 segundos vas a entender lo que dicen ahí. Entonces hay algo que está pasando. Y a lo mejor este mal no es ni siquiera de Panamá. Yo creo que es un mal de toda América Latina. Y lo que pasa es que yo creo que a lo mejor se quedó esa fórmula de los 70s, 80s, que venía mucho de la agencia de Estados Unidos, ¿no? De cómo ellos empezaron como a darle diferentes conceptos de lo que ahorita decías, me vino mucho a la mente del banco, ¿no? Que habla sobre la familia. Previo a ese tipo de campañas publicitarias, el banco solamente hablaba sobre el dinero, pero nos quedamos ya 20 años o más con esa idea. Hay que... Hay que variarle un poco. Por ejemplo, Sí, sí, aquí en Panamá es muy recurrente la cerveza, los envases de cerveza. Sí, hay un buen trabajo de diseño de etiquetas. Entonces lo que hacen es que agarran la cerveza, la ponen y la hacen gritar, y la botella siempre grita por sí sola y con el precio a la vez. Entonces eso ya, yo dije, pero por Dios, o sea, hagan algo diferente. Como la campaña de Absolut Vodka, que esa empresa apostó por diversificar el discurso estético de todos sus anuncios. Entonces yo siempre uso eso de referente a Absolut Vodka. De verdad que esa empresa apuesta por cualquier cantidad de tratamientos diferentes sobre su sobre su producto, imagen, sí, sobre sobre su su producto. imagen, porque en realidad, o sea, ya sabes cómo sabe el vodka y ya sabes cómo sabe la Absolut Vodka. Lo único es que la idea es mantener a la gente presente ese producto. ¿Y qué Sí. hacen? Apelan a unos buenos tratamientos de discurso visual y estético. ¿Qué, qué puedes recomendar a los muchachos? Porque ese es un tema que yo siempre he estado hablando con ellos acerca de lo que se van a enfrentar. Algunos alumnos ya han tenido cierta experiencia, otros se van a enfrentar a esas situaciones con clientes, particularmente si están trabajando independiente, o en las agencias o en empresas, en que quieren hacer algo diferente y se ven abocados a lo que les dice el jefe o lo que exige el cliente. ¿Qué puedes recomendar para que ellos puedan darle un apretón a la tuerca y poder convencer a esas personas de que el discurso de ellos puede generarle dividendos gratificantes a una campaña, por ejemplo? Algo que siempre recomiendo es que tengas como muy claro qué es sea una campaña, sea un cartel, sea una ilustración, que conozcas bien a fondo lo que vas a trabajar. Tú puedes llegar con el cliente y decirle, estos son tus beneficios si usas lo que yo te estoy diciendo. No está mal que tomemos también parte de las ideas que nos da el cliente, no es malo, pero nosotros tenemos que transformar su idea para
tener un trabajo mejor. Ellos nos van a dar la idea, nosotros vamos a solucionar la parte visual. Y la parte visual necesitamos tener un escrito de conocimiento de lo que vamos a hacer y qué es lo que se va a promocionar o qué es lo que se va a vender. Creo que para mí es muy importante como darle esa justificación al cliente. Decirle, esto es en lo que te va a ayudar lo que yo haga. ¿Sí? Ayer estaba yo leyendo un post de Gabriel Martínez Meave, de un diseñador que comentaba que le pidieron hacer un logotipo para un fraccionamiento que iba a cobrar millones por cada lote que iba a tener ahí. Y él iba a cobrar una cantidad también muy grande y que le dijeron que era demasiado. Y le dijo, pero si mi logo hace que vendas uno de tus lotes, tú ya recuperaste la inversión que hiciste en mí 100 veces. Lo decía también Jesús de España. Hay que, si yo prefiero que tú estés contento porque yo voy a estar contento también, ¿no? Si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Claro. Tenemos que hacer que también nuestro cliente entienda que lo que nosotros vamos a hacer le va a funcionar, ¿sí? Pero hay que hacerlo desde la parte también escrita. Yo soy muy enemigo de solamente sentarme a bocetar. Si les enseño, miren, tengo aquí mis libretas de anotaciones. Estas son simplemente libretitas que están llenas de textos. Siempre anoto previo a y después ya paso a la parte del bocetaje. Siempre traigo una libretita de estas que se me hacen muy prácticas y escribo todo lo que necesito. Si me surge una idea, la escribo. Y así es como he generado parte de mi trabajo y también con los clientes es lo mismo. Yo escribo lo que quieren y yo hago un desglose de lo que necesitan y ya te propongo. Es como una recomendación que les doy. Sí, sí tomen, no es malo sentarse con el cliente. De hecho, ellos conocen a veces más la empresa que nosotros. Claro. Pero nosotros vamos a hacer la parte visual. Hay que reforzarnos y ayudarnos con toda esta parte escrita para que él también vea cómo se hace nuestro trabajo y que no es trabajo de hacer 5 minutos estar en la computadora, ¿no? Sí, como algunos clientes y algunos empresarios y algunos jefes piensan que siéntate en la computadora y cueréame y sé creativo. Sí. ¿Alguna pregunta para el maestro Luis Antonio? ¿Alguna pregunta? Saúl. Saúl no está. Sí, sí, estoy claro. Bueno, la verdad que ha sido una charla súper cool y es súper bueno que nos haya mostrado todos los ejemplos de lo que ha hecho porque nos enriquece muchísimo sobre tipo la cantidad de eventos que hay, la cantidad de diferentes trabajos que se pueden hacer para un mismo fin, por decirlo así. Y mi pregunta es principalmente para el networking y los festivales o cosas así. Por ejemplo, en su carrera, ¿usted ha participado en eventos así, sin fines de lucro o simplemente competencias o cosas así y le han ayudado a hacer como conexiones con otras personas en la industria? Sí. Mira, curiosamente, mucho de lo que hacemos de cartel es casi por amor al arte, ¿no? Lleva un mensaje, tratamos de que le llegue a más gente, pero sí me ha ayudado como a encontrar clientes porque empiezan a ver tu trabajo. Hace muchos años yo tenía la idea mala de no subir mi trabajo a redes ni nada de eso. Yo no subía nada. Yo quería que me dieran el reconocimiento por el trabajo que hacía, porque todos tenían que saber qué era mi trabajo, pero si yo no lo promocionaba, nadie más lo iba a conocer. Solamente me conocía un grupo pequeño, que éramos los que estábamos como cerca. Empecé a hacer eso y ahí les presenté 2 o 3 carteles de festivales de cine que, te soy sincero, no han quedado seleccionados. Me han gustado muchísimo, pero nunca han quedado seleccionados. Pero esos me han ayudado a llegar a parte de la ilustración, porque alguien vio que ilustraba esos carteles y me dijo, oye, quiero ver si me puedes hacer una portada ilustrada para un libro, o si me puedes hacer algunas ilustraciones para libros. Sí, sí, yo considero a veces que el portafolio personal, a veces a ciertos clientes les gusta más verlo, porque eso es algo muy tuyo, es todo lo que experimentas, todo lo que tú generas. Si yo les enseñara mi sketchbook, verían que tengo rayoncitos, es más, aquí está. Miren, es un sketch y tengo desde caligrafías que yo experimento
que de hecho esto fue una experimentación caligráfica que ahora me lo han pedido mucho para tatuajes. Me piden que les haga caligrafías para tatuajes, hasta ilustraciones, ¿no? Ilustraciones a lo mejor básicas, pero algunas sí me siento ¿dónde está? Quería yo enseñarles que a veces el trabajo personal me ayuda mucho al trabajo profesional. Estas son ilustraciones que son mías, ¿no? Y gracias a los carteles que he hecho de esos estilos, por ejemplo, la parte caligráfica, a mí me han pedido ciertos diseños para tatuajes. Hay que pensar que tenemos un mundo bien amplio para diseñar, ¿sí? Yo nunca me había imaginado que mis caligrafías les gustaran para tatuajes. Y ahora me lo piden, ¿no? Dice, bueno, los hago, lo cotizo, lo genero. Esos carteles, por ejemplo, te digo, nunca han quedado seleccionados, están montados en la página de ellos, pero me han ayudado para conseguir clientes a lo mejor de ilustración. Hubo un festival de artes plásticas aquí en una ciudad, bueno, fuera de donde yo estoy, y fue gracias a uno de mis carteles. Me invitaron a hacer el cartel para ese festival. Sí, por eso es como muy, les digo, no, a veces sí hay premios monetarios, etcétera, pero lo bonito del cartel es la comunicación, quién más lo va a ver, quién más lo va a consumir, cómo la gente lo va a percibir. Hace uno de los carteles, el primer cartel que les enseñé de serigrafía, hubo una protesta aquí en la ciudad y yo tenía unas reproducciones de ese cartel y yo las llevé y yo las entregué y la gente andaba con los carteles. Digo, no sé si se los quedaron, los tiraron, pero la gente los usó para ese momento y en ese momento funcionaron. Con eso digamos que se pagó el trabajo, ¿no? Gracias. Edgar, hoy no has hablado nada. Hola, profe. Sí, bueno, tiene razón. Bueno, para comentar algo sobre nuestro maestro Luis Rivera, me encantó que hayas compartido todo tu arte. Y yo en esta industria soy muy nuevo, o sea, soy más de la cocina, así que mi área soy un bebé, ¿no? Acá. Pero me da muchos ánimos de compartir todos esos bocetos que tengo debajo del colchón, debajo de la cama, que yo digo, no, no, son muy feos, no, son muy básicos. Y simplemente es compartirlos en una red social y ver qué piensa la gente. Y más allá de que piense la gente, que los vean. Que los Sí, vean, porque si están debajo del colchón no sirven para nada. sí, una ilustradora a mí me dijo una vez, porque yo les digo, yo tenía esa como idea de mi trabajo, y ella me dijo, no, Luis, dice, todo lo que hagas y que tú creas que funciona, compártelo, súbelo a tu portafolio. Por ejemplo, está Behance, compártelo en Behance. Gracias a Behance, que ha estado, por ahí está todo mi portafolio, nada actualizado, pero sí he tenido algunos clientes, sí han llegado gente a pedirme ilustraciones para libros, para carteles, cosas así. Y la verdad yo considero algunas de mis ilustraciones son muy personales, son mías, pero hay mucha ilustración que hago o cartel que hago ya por desestresarme, porque ya necesito hacer algo, ya llevo una carga de trabajo muy, muy pesada y lo disfruto, y cuando lo disfruto creo que es cuando me sale mucho mejor. Al principio que entraba yo a las convocatorias, nunca quedaba, nunca quedaba. Siempre decía yo, algo estoy haciendo mal. Cuando dije, algo estoy haciendo mal, empecé a ver catálogos, empecé a ver carteles, empecé a buscar gente que hacía cartel y empecé a ver qué era lo que yo hacía mal, que posiblemente era bueno, que yo en ese momento lo que pensé que hacía mal es que yo era malo trabajando el cartel directo en la computadora, que tenía yo que hacerlo todo manual. Y después vi que no, que lo que estaba haciendo mal es que no le daba yo prioridad al discurso del cartel. Y ahí fue cuando dije, ok, tengo que escribir, tengo que conocer cómo se hace, cómo se fundamenta el cartel. Y de ahí empecé. Y quedó ese cartel, les digo, que de México, que me gusta muchísimo. Es un cartel muy viejito, tiene más de 10 años. Y fue el que me marcó, quedó en esa selección. Y dije, bueno, por acá.
y empecé a disfrutar un poco más mi trabajo. Sí, a veces estoy como presionado por entregas y cosas así, pero sí trato de sentarme a hacer un cartel y disfrutarlo. Por ahí, su maestro Ivo me invitó a un evento con ustedes allá en Panamá y ese cartel que le envié, no lo puse porque lo estoy guardando todavía estoy guardando ese cartel, pero ese cartel me gustó muchísimo y lo Sí. disfruté mucho y hasta le comenté a él, le dije, híjole, yo espero que no lo tomen muy, Mm, muy ofensivo, muy duro el no, mensaje, porque sí me fui como al mensaje que yo leí y dije, sí, es por acá. sí. Le decía yo a él que tardé más de una semana en generar el concepto. Yo si no genero conceptos, no boceto. Yo hasta que genero concepto, boceto, porque ya lo tengo bien consciente, ya lo tengo escrito y ya solamente me tengo que sentar en la computadora a resolverlo. ¿Sí? No les enseñé aquí, pero también hago cartel de maqueta. A veces hago carteles con maqueta, hago yo la escultura. Ahorita que decías que también estás en parte de eso, del chef, es trabajar con las manos. Y todo esto es igual. Sí, sí, tú sabes que ahora que estaba hablando de maqueta, yo me acuerdo en México cuando yo estaba trabajando que hicimos una maqueta para una portada de libro de una casa Tlatoani con el Tlatoani, el emperador. Hicimos algo básico para hablar precisamente de eso, una cuestión jurídica, porque los Tlatoani eran también los que manejaban la justicia en los tiempos prehispánicos. Y hacer maquetas es interesante, no se hace mucho, porque con lo digital se ha simplificado mucho la forma de trabajar en lo básico, pero yo creo que independientemente de las herramientas digitales, que son las que usamos finalmente para mandar los carteles, porque ya se mandan los originales digitales, pues deberíamos experimentar un poco con muchas cosas, con fotografía, con maqueta, aunque se metan digitalmente, pero experimentar con eso. Nizar, hoy no te he escuchado. Profe, yo tenía una consulta. Bueno, primero, Caitlin. Caitlin, es que tengo que afinar el... Una preguntita ahí para ver si el maestro Luis me la puede aclarar. Eh, Primero que todo, muy pretty todo lo que ha enseñado de sus artes, bastante, eh, se basa más en la ilustración y es donde viene mi cuestión, mi pregunta. ¿Usted considera que es más llamativo a los ojos de los espectadores hacer un cartel en base a la ilustración que un cartel tipo de usando como base una fotografía o algo que no sea tanto como ilustración digital o que tenga que pasar este proceso de que primero lo boceteamos a mano y luego lo pasamos a digital y demás? O sea, la pregunta se basa en que si es más llamativo una ilustración en el cartel o utilizar como base tipo una fotografía, que no es el procedimiento tan largo como tal. Mira, yo creo que tanto la fotografía como la ilustración son muy buenos para complementar cualquier parte que sea publicitaria, pero lo que yo considero que es más importante es el mensaje que va a dar tu imagen. Por ejemplo, esos que les mostraba del Festival de Cine, es un festival de animación, el Animayo. Obviamente no me podía yo meter a hacer a lo mejor una fotografía porque el festival habla completamente de animación. Tenía yo que hacer algo que fuera en base a ellos, pero en el de arriba, que era para el Festival de Cine de Chicago, no es una ilustración, son grabados, pero hablaba yo de la parte como latina. Por eso yo creo que ahí es importante conocer a quién le vamos a trabajar y cómo va a ser nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe de ser cómo lo vamos a formular. La otra es que también a veces nosotros mismos nos complicamos porque a mí en lo particular me gusta la ilustración, pero si se dan cuenta muchos de mis carteles no son completamente ilustrados. Porque yo tengo muy marcado qué es la ilustración para mí y qué es el cartel. Y el cartel para mí es síntesis, mensaje. Es una parte retórica y la ilustración no siempre es así, ¿sí? Porque a veces tú interpretas un texto que tiene que ser muy sencillo y no te vas a la síntesis, ¿no? Te vas a la generación de la imagen o de la ilustración.
Por eso yo creo que sí hay que como que separar, pero nunca es malo que te apoyes de esas cuestiones. Miren, les quería yo mostrar esta imagen, a ver si la puedo... Ahí. Para que vean que también se pueden hacer con... no sé si ahí ya se ve. Sí, sí, sí. Sí, sí se ve. ¿Sí? Esto es una maqueta. Esto es un tarro con hielos derritiéndose y carbón. Lo coloqué en una mesa y saqué la fotografía. Pero el mensaje era sobre el cambio climático. Y debe de funcionar porque hay que saber cómo vamos a hacer la representación. Aquí, a lo mejor en la ilustración hubiera sido más sencillo, pero quería que tuviera un impacto más fuerte con la fotografía y el tarro y todos los elementos que tenía. Y más porque estaba yo leyendo mucho del tema. Pero se pueden hacer con muchas cosas, ¿eh? Hace tiempo veía yo de un compañero que trabaja mucho con recortes, hace mucho como collages, pero él es ilustrador y trata de ilustrar lo que tienen los collages, y hace cosas muy padres y le funcionan también para el cartel, pero igual ellos se van a los conceptos, siempre trabajan con conceptos. Hay mucha gente que tiene muy buen derroche de técnica, pero a lo mejor el concepto no es tan bueno. Y eso es lo que marca una diferencia también. Si eres bueno con los conceptos y bueno con los mensajes, a lo mejor no eres el gran ilustrador. Yo la verdad no me considero el gran ilustrador. No, a mí me falta muchísimo, muchísimo. Yo veo a compañeros míos cómo ilustran y no, es impresionante. Hasta alumnos míos que veo cómo ilustran y, ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso, no? Pero a ellos hay que encaminarlos para que sepan qué es mensajes y conceptos. Déjame Tanto en ver, el cartel como en la ilustración, ¿eh? sí, déjame ver si comparto la imagen esa que de Ruta de la Plata. Ah, A ver, déjame ver si sí sale. Ahí está. sí. Ahí está, Acá. hermosísima. Y tú sabes que en la USMA quieren hacer una exposición en base a los 50 años de ellos, en la USMA de Colón. Y hicimos un compendio de agua y plata y ruta y la tuya quedó seleccionada. Fíjate que quedaron más seleccionadas de agua y plata que de rutas de la plata. No, no sé si viste la colección de agua y plata, México, Sí, sí, Panamá. Y a ellos les gustó más, muchos más carteles de agua y plata. Y el tuyo fue de Rutas de la Plata. Y los que yo pensaba que ellos iban a escoger, no los escogieron. De Rutas de la Plata. O sea, una vez uno cree cosas y no es así. Eso depende mucho del espectador, ¿no? Y también eso también depende mucho del espectador. Si ustedes ven los carteles japoneses, híjole, hay que tener mucho contexto de lo que ellos hacen para también entenderlos, al igual que los carteles rusos. Sí, también. Hay que Sí, tener también. mucho contexto para entenderlos. Sí, es por un tema cultural, obviamente, pero ahí nosotros sí estamos como de otro lado, ¿no? Porque ellos tienen su cartel es muy, ¿cómo se puede decir? Tiene unas características muy particulares que a lo mejor nosotros no terminamos de entender por la parte cultural y ellos dónde están y nosotros dónde estamos. En vida acá, tú viste mi cartel que Sí. mandé. Y ahí sí, tú sabes que yo tuve que investigar un poco lo de Corea, la lengua y todo, aunque hice algo mío, ¿no? O sea, la especie de libélula, una mariposa, no sé, es algo muy propio y hay una energía vital ahí, aunque yo hice unos guiños con la cultura coreana, con las flores estas, las flores de ellos, pero sí hay que a veces tener en cuenta el contexto donde están. No es que tú los vayas a imitar, sino que tienes que ver el contexto donde ellos están para poder aceptar, porque el tema era primavera, la primavera coreana, Bon, ¿no? Entonces, El boom. el boom, sí, entonces hay que a veces tener muy claro esos contextos. Pero yo sí metí de lo mío, ¿eh? O sea, incluso es una temática recurrente que yo estoy usando. Yo manejo la energía vital, la Kundalini. No sé si has oído hablar de eso, Luis. La Sí. Kundalini, la energía vital. Entonces, y la energía vital, la Kundalini, que es parte de todos los chakras, o sea, el flujo energético en los chakras, está representado por múltiples, o sea, no el arco iris, pero sí una gama de colores amplios, diversos. Entonces, yo uso mucho ese tema recurrente. Pero bueno, eso hay que verlo de muchas maneras. A ver,
Nizar, no, hoy no has hablado, Nizar. No sé, Nizar, ¿cómo estás, Nizar? Creo que Nizar no está. Hola, profesor. Ah, sí estás. Sí, sí estoy, sí estoy. Sí, coméntanos qué te parece, o a lo mejor dice, a mí no me interesa el cartel, me interesa el branding, me interesa esto, otro, pero el cartel, muy chévere, pero no Bueno, me interesa mucho. No, no tiene que interesarte, la, o sea, esto es, acuérdate que aquí vamos a ver muchos temas. Este tocó el del cartel. sí me pareció interesante todas las ilustraciones y el arte que ha mostrado eh, su invitado. Sí, está todo muy pretty, la verdad. Bueno, ese no tengo mucho que decir, pero eh, se ve como, creo que Edgar dijo algo de que da ánimos y así Bueno, para lo que uno puede lograr a crear, o pues. sea, Y la verdad que sí. sí, y esto es una herramienta que va a usar. Acuérdate que tienes que mandar un cartel a Levinar, es una tarea que tienen, o sea, y porque es siempre bueno experimentar. Mire, por ejemplo, en el caso mío, a mí la identidad, no tanto el branding, sino hacer logotipos, no me gusta. Créanme que no me gusta. Y me ha tocado. Y he hecho logotipos muy aceptables, pero no me gusta. A veces hay que hacer cosas y eso es parte de un proceso formativo. Hay que experimentar. Una cosa bonita del diseño gráfico es que en algún momento hemos tenido que hacer de todo. Y eso ayuda en la construcción de cómo uno puede trabajar y eso le da orden a uno. Pero bueno, Y sí, y te va abriendo el panorama, ¿eh? claro, Trabajar digo, la verdad hay cosas que no, como dice Steve, no nos gustan o no somos muy apasionados de ellas, pero si las haces te dan un panorama amplio, ¿no? Te van dando un panorama más grande y vas conociendo más y más y más. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine y la televisión y cosas de cómo se hacen las películas y cómo se animan y etcétera, etcétera. Y en un momento, como lo doy de clase, me invitaron a escribir una columna. Y gracias a que escribí esa columna, fui aprendiendo mucho más sobre el cine. Yo escribo sobre diseño de personajes, escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me ha ayudado también a la construcción de muchas cosas. Nos va dando herramientas para trabajar. Yo lo aplico, trato de aplicar mucho a la parte del cartel, porque pues es algo que me gusta mucho. Les digo, no, también no lo vean como una competencia, véanlo como disfrútenlo, disfruten hacer el cartel. Si ahorita van a meter a la Bienal, disfrútenlo, si quedan seleccionados o no, no pasa nada. hay una cosa que sí les quiero comentar y eso sucede. No se crean que en el escenario de los cartelistas, porque hay una red de cartelistas latinoamericanos y mundiales, no hay mala leche, ¿eh? O sea, los cartelistas, no se crean que si ustedes ponen el cartel, los colegas suyos de otros países lo van a destruir en lo absoluto. Hay una verdadera retroalimentación de ideas, de fórmulas, y es algo que es muy agradable y yo he encontrado que este ambiente a nivel internacional es muy chévere porque eso me ha permitido conocer mucha gente, intercambiar ideas, por ejemplo, con mi amigo Luis Antonio. Eh, no, olvídense tal vez de algunos escenarios en Panamá. A veces los escenarios en Panamá llegan a ser muy agrestes y de repente es la destrucción. Y eso no es ahora, y eso ha sido siempre, porque yo he escuchado historias, incluso de mucha gente mayor a mi persona, que ha sido incluso en todos los escenarios de las artes visuales, en el cual es una crítica terrible, van a las exposiciones a destruir al otro que está comenzando. Entonces, eso ha sido muy negativo en nuestro escenario panameño. Esperemos que este tipo de manejo se cambie. Yo tengo fe que los nuevos docentes, porque ya hay una nueva camada de docentes, ya tengan otra mentalidad y que se pueda intercambiar. O sea, incluso cuando yo hablaba del cartel del Panamá Jazz Festival, en ningún momento es con la intención de destruirlo, sino queremos gozar. Esa es la idea, queremos que se hable de diseño y que se hable de cartel.
y que la gente se atreva, haga sus carteles, enseñe sus propuestas y uno se retroalimenta de eso, si eso es lo bonito de esto. Y esa es la idea. Selene, ¿qué piensas? Alguno que sea, a ver, decía el maestro Mario Cárdenas de Chile, que él considera que el cartel es, digamos, un producto visual que es indispensable para la formación integral de un diseñador gráfico. ¿Tú qué piensas al respecto, Luis? Sí, porque engloba casi todo lo que hacemos: síntesis, mensaje, figuras retóricas, color, forma, composición. El cartel engloba todo, pero también tenemos que nosotros entender que, como dices, es una parte integral de todo lo que vamos a hacer, pero también están los demás medios de diseño que nosotros podemos apoyarnos de eso para formar. El cartel trae tipografía, el cartel trae imagen, el cartel trae composición, el cartel trae mensaje, trae retórica. Sí, es como todo eso que se ensambla para una sola imagen y que tenga que comunicarse de una forma rápida. A veces es difícil porque no todos quieren hacer la parte del discurso del cartel, de la parte retórica, porque no siempre lo entendemos o no nos los enseñan a lo mejor como nos gustaría. Puede ser. Digo, a mí en lo particular me gustó mucho cuando yo empecé a investigar sobre retórica, porque me di cuenta que era con lo que hablaba todos los días. Y dije, y no lo estoy pudiendo formular en el cartel. El que está fallando soy yo, no es el cartel, no soy yo. Y ya empecé a aprenderlo, y eso te ayuda mucho y no nada más hacerlo del cartel, te ayuda también a hacer síntesis para otro tipo de cuestiones de diseño. Pero sí considero que es una parte, René Ascuino los decía, el cartel es la parte más fuerte del diseño porque engloba todo lo que vamos a hacer. Y la semántica se maneja mucho en las artes visuales, aunque la simbología que se maneja en artes visuales es mucho más, se enfoca a cuestiones más profundas y oníricas. Pero en el cartel es mucho más claro, porque por sí el producto visual que es el cartel tiene que ser más directo. Sí, tiene que ser más directo. Más directo, eso definitivamente. Si uno hace un análisis simbólico de una obra de arte, pues es mucho más compleja, ¿no? Es más profunda. Tiene mucho, no solo, porque un cartel puede tener 2 o 3 figuras, pero siempre tiene una sola, generalmente. En cambio, en una obra de arte hay una cantidad de figuras retóricas interactuando en todo eso, y es más complejo. Pero eso es lo bonito del cartel. Eso es lo bonito del cartel, esa capacidad de poder integrar tantas cosas. Todo lo del diseño está. Y ahora, si consideramos que existen, que ya se está experimentando, se está haciendo y que a lo mejor eso es parte ya, los carteles animados, pues ya tenemos la cuestión audiovisual ahí metida y con sonido. Por ahí decían, tú no sé si tú eres parte de un experimento, creo que era Luis Yáñez, que hablaban de vincular un cartel con una música, que cada cartel hablara de un tema musical y que sonara la música a la vez. Yo no sé si tú eres No, pero no es Luis el que lo hace, no me acuerdo quién Luis es. Yáñez me habló de eso, creo que, pero no sé, no me acuerdo bien en detalle, pero había un experimento, creo que estaba también este muchacho que trabajó en la Bienal, ¿cómo que se llama? El que hace unos años se fue de la Bienal, que era prácticamente ¿Eduardo? Eduardo, ¿no? Ajá, Eduardo, Eduardo Barrera. Ajá. no, Eduardo no era. Ay, ya no me acuerdo el nombre del muchacho, pero bueno, también estaban con Led ese, Ramírez. Les Ramírez, ellos estaban con ese rollo de la cuestión. Yo lo más que hice fue hacer para Agua y Plata, hacer un soundtrack, ¿te acuerdas? El soundtrack de Agua y Plata, que fue eso es algo que no les he comentado, muchachos, en la primera exposición Agua y Plata, que después ese soundtrack lo usé para Ruta de la Plata. Me puse con un muchacho panameño que hace música electrónica, hicimos todo un soundtrack en base a la exposición. Y viste qué cosas tan interesantes salieron, Luis, de ahí, ¿eh? Hasta, ¿tú sabes Sí. qué le hice? Yo le puse música, le mandé música de Jorge Reyes, el difunto. Y él captó enseguida, captó la parte prehispánica, esa parte
había un tema que era muy prehispánico y él captó la música de Jorge Reyes. Y de repente él captó todo lo que era el peso de un galeón español lleno de plata en un mar tranquilo, navegando, por ejemplo, a China, al lado de la China, por ejemplo, o sea, o las rutas que venían de Perú a Panamá, o las rutas que iban de Veracruz a La Habana. Entonces, es lo bonito del diseño y es lo bonito del cartel, que te permite hasta eso, hacer Sí. muchas más cosas que... Sí, no, da para mucho, hay mucho como que experimentar. Ya no solamente es el cartel que está en papel, impreso, ya se hace de muchas formas y se apoya también a veces de mucha gente. Hace unos años también me invitaron a una plática y vi una presentación de Cartoon Network, que estaba muy dinámica, y le comenté a un amigo que si podíamos hacer algo así con un cartel, y me dijo, sí, dice, tú tráeme el cartel, lo desglosamos y hacemos la animación. Y fue cuando dije, ay, qué padre, ¿no? Ver cómo mi cartel se ensambla por piezas para hacer una animación. Y eso fue a partir de que lo vi en un comercial, pero ya puedes llevar el cartel a algo más, ¿no? Oye, No solo, se me ocurre, tú sabes que cuando yo anunciaba muchas charlas mías, los carteles los ensamblaba, o sea, los animaba, ensamblando las piezas que se iban conformando. Y se me ocurre a lo mejor hacer para el otro año un experimento con una exposición de carteles de ese tipo animado. Sería bonito, ¿no? ¿Qué te parece? sí, es que ¿quién lo estoy buscando Es un que hay gente que videito? sí lo hace, en Europa lo hacen, y en Sí, un México tenían ese rollo, pero no es que todos los hacen, no lo hacen mucho, pero sí hay gente que lo está haciendo. Y eso sí, es, no todos lo hacen, eso también es ahora, lo... ahora, alguien dirá, no, pero ven acá, me dirá alguien en las televisoras aquí en Panamá, sí, pero con After Effects nosotros organizamos todos los anuncios y todos los logos y todas las vainas. O sea, se van por lo simple. O sea, anteponen la técnica, está bien, pero After Effects es un software, igual hay otros. Sí, Y tú puedes usar hasta lo que te da, hasta PowerPoint puedes usar, si quieres, si eres muy creativo lo puedes usar. O sea, software es lo que hay. Pasa que a veces, y una cosa que yo sí quisiera cerrar aquí, ir cerrando ya esta charla tan formidable con Luis, es que no se crean que porque yo domino una técnica o domino un software, ya soy un gran diseñador. Porque hay mucha gente que confunde la leche con la leche magnesia. Y entonces cree que porque yo me como vivo el software, ya soy yo he escuchado a cierta y gente ya mayor decir, no, ese man no sabía usar bien el software, ese man no me llega por los talones. Aguanta, es que aquí la cuestión no es que te sepas usar bien el software. De aprenderlo lo aprende, cualquiera aprende a usar un software bien, sí, sino para qué te va a servir el software, qué vas a exacto. transmitir. Ese es el punto. Sí, exactamente. No es solo una herramienta, porque lo demás es tu conocimiento. Lo demás es tu conocimiento de toda tu formación como diseñador. Hay gente que a lo mejor, como dice, pues maneja mucho los programas, pero los conceptos de diseño no los conoce. Y eso es muy diferente, ¿no? Hay formas de trabajar. Yo, por ejemplo, con ciertos de mis carteles ya tengo una fórmula, ¿no? Es una fórmula como, desde cuando ya los paso a la computadora, ya me sé la fórmula, ya sé qué herramientas uso. Y a lo mejor no uso otras herramientas, pero con otro tipo de cosas uso otras herramientas. Pero mucho tiene que ver con tus conocimientos sobre el tema de diseño, no con el tema de los programas, ¿sí? Y no, No con los programas. o sea, yo para finalizar, la reflexión es que el discurso visual, cómo estructuras tú un discurso visual, es muy importante. La técnica es importante, yo no he dicho que no sea importante. Las herramientas que usamos digital son importantes, porque son los medios de producción que tenemos, pero no es todo. No es todo. No se crean que porque yo soy lo he escuchado así, muy berraco para usar una técnica muy reata, como dicen en México o como dicen en Panamá, yo soy muy
ahí se me va la palabra, ya por eso yo soy tremendo diseñador porque me como vivo el software. No. El discurso visual siempre será más potente y más fuerte. ¿Cómo estructuras tu discurso visual? Porque al final tú puedes hacer cualquier diseño, incluso a mano, y será muy potente. Y Sí. eso es lo que a la gente le va a llegar. Porque por efecto podemos tener, con todo respeto, no sé si vieron El Hombre del Norte. ¿Alguien vio El Hombre del Norte, la película El Hombre del Norte? ¿Nadie la ha visto? Se las voy a recomendar. Ahí hay muchos elementos simbólicos, que obviamente me dejan mucho más a mí, como ser humano, ese discurso, que ver una película de Avengers, con todo el respeto. No es que voy a despreciar a los Avengers, pero de repente hay de discursos a discursos. Y eso de que las películas son buenas por los efectos especiales o por el DGI o cómo se ve la animación perfecta, ok, eso es parte de lo que lo digital nos ha traído, esa perfección en el modelado, en hacer imágenes que no son reales, pero ojo, ¿cómo pueden hacer bien todos los movimientos en esos renderos? Siempre usan seres humanos. Avatar, nada más vean cómo están haciendo Avatar. Avatar lo hacen con los clásicos puntos y un actor haciendo la actuación y hablando. Y eso es lo que les permite a ellos como guía. Yo quisiera ver el día que puedan hacer una animación de cero, sin un ser humano actuando con los puntos de guía. Quiero ver eso. Ese día, Dios mío, me quito el sombrero o apaga y vámonos. Pero mientras tanto se necesita al ser humano para eso. Entonces, la técnica es importante, manejar los software es importante porque son las formas de producción que tenemos ahora, pero no es lo que nos va a hacer grandes diseñadores. Eso es lo que digo. Bueno, Luis, despídete y últimos comentarios finales. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado un poquito de lo que hago de mi trabajo. Lo hago con mucho gusto y con mucha pasión. Y si alguien en algún momento quiere comentarme algo o algo así, también me pueden encontrar en las redes sociales. Contesto, me tarda un poquito, pero siempre contesto, ¿eh? No, Sí, entonces no pueden tengo hacer tema. Si alguien tiene una duda, si alguien quiere algún comentario, adelante. tus páginas en Facebook. Tú estás en Facebook, tú estás en Instagram, tú Ujú. estás en Behance, ahí te pueden escribir y cualquier Sí, duda sí, que sí. tengan. Para eso son los maestros del cartel, para consultarlos, para enseñarles sus trabajos. El maestro siempre estará, gente como Luis, siempre estará dispuesta a colaborar porque es algo que él ama, igual que yo, el cartel.